Bueno, señores, Gregory Adames acaba de dársele la palabra frente al juzgado, al juez. Está conociendo de manera preliminar el caso que yo digo que es uno de los casos más relevantes de los últimos años. Yo creo que el caso Yesset, ningún caso de corrupción, ningún caso de esta índole penal ha tenido tanta cobertura por parte de los medios, porque estamos hablando de un lugar, de un hecho en donde lamentablemente perdieron la vida más. Dicen que 236 personas, señores. Y la gente que está herida, y la gente que le falta un brazo, y la gente que le falta un dedo, y la gente que le falta una pierna, y las personas como Gregory Adames, que lo perdió todo y que hoy tiene que reiniciar su vida haciendo algo a lo que no estaba acostumbrado. Claro está, nosotros como seres humanos debemos estar preparados para todo, para empezar de nuevo, para empezar cuantas veces sea necesario. Gregory habla, señor. Suscríbanse al canal y vamos a escuchar. La de víctima tiene derecho a hacer algún tipo de manifestación. Enciende el micrófono e inicie. Buenas tardes, magistrado. Mi nombre es Gregorio Adames, como todos me conocen. Trabajaba en la empresa Yesset por más alrededor de 8 años. Oigan. O sea, las personas aquí presentes no pueden decirme a mí, a cualquiera de los que están aquí sí le pueden decir que no tenían conocimiento de lo que pasaba en esa estructura. ¿Por qué razón? Porque con la persona que ellos hablaban siempre era conmigo. Yo era la persona que le mandaba una y otra vez los problemas que teníamos constantes en la discoteca. Incluso desde cuando yo entré. Desde cuando yo entré se le mandaban al señor Antonio Espaillat y a la señora Maribel las informaciones de las constantes filtraciones dentro del establecimiento, que se fueron agravando una y otra vez. Allá en ese establecimiento no se hacía nada sin la autorización del señor Antonio Espaillat, que muchas veces ni siquiera la señora Maribel podía autorizar nada, pero todo pasaba por filtración de él. Todo se pagaba con la tarjeta de la compañía de él. Él autorizaba hasta una aguja que se podía mover en ese lugar. ¿Qué pasa? Cuando yo entré habían filtraciones pocas, pero se fueron agravando y se le fueron informando, pero nunca se tomaron la medida correcta. Me voy a dirigir al tiempo del incendio. Cuando hubo el incendio en la discoteca, que fue la parte de la planta que se afectó. Yo recuerdo que ese día llegaron unos técnicos que eran los que estaban tratando de arreglar el problema que había, porque él quería que se abriera principalmente en esa semana. Y los mismos técnicos le decían que no se podía tener el establecimiento adecuado para comenzar a laborar. Y él decía que no, que esa semana se abría porque se abría. Esas eran sus palabras. Es tanto así que se cambiaron los cables, que se quemaron y se pusieron cable provisional para poder trabajar en esa semana. Se rentó una planta que se puso fuera en la calle porque él quería abrir. Y los técnicos le decían que no se podía, pero él siempre tuvo su don de autoridad. Y lamentablemente llegamos a este caso. ¿Qué pasa? Se pusieron los cables provisional, le dijeron que no se podía dejar con esos cables provisional. Y cuando los ingenieros, los electricistas, le dieron el presupuesto a ese señor de lo que había que gastar para reparar y poner cómo iba, él no lo contrató a ellos. Él dejó los cables provisional, que se supone que un cable provisional no es para quedarse siempre, hasta que se derrumbó la discoteca. Desde 2023 habían cables provisional en la discoteca, que fue con que se conectó la luz dentro. ¿Qué pasa? Desde meses, antes del colapso de la discoteca, muchos meses antes, se le venían informando al señor Antonio Espaillat los problemas tan graves de los pedazos y los plafones. Señores, si ustedes quieren que Antonio Espaillat le carguen 30 años de prisión a su hermana 20, da me gusta y suscríbete al canal. Que estaban cayendo constantemente en la discoteca, que no era una sola vez, era siempre.
Las medidas que optaron para poner fue comprar lonas plásticas para ponerla encima de los plafones, para que cogieran el agua, que se acaparara encima del techo. Y se sacaban una y otra vez antes de cada actividad. Y a mí, el que está ahí sentado, no me puede decir que eso no es así. Porque le tenía precio y ellos lo saben. A cada uno. Pero no es la forma. Porque la gente que están aquí y el pueblo dominicano muchas veces no está indignado por lo que sucedió, sino por su actitud, que se han querido presentarle al pueblo dominicano, que ellos no tenían conocimiento de lo que ahí pasó. Sí tenía conocimiento porque yo le mandaba fotos, yo le mandaba videos de todos los problemas que habían ahí. Eso no debió pasar, ahí no debió morir una sola persona. Porque si llegamos a la semana antes, cuando se cayó el plafón, un fin de semana, donde había un cliente que grabó que yo estaba ahí, barriendo, y busqué una escalera y me subí al techo y quité los pedazos que habían para que no le fuera a caer a alguien. Y le mandamos los videos, le mandamos la foto, le mandamos una y otra vez los problemas de la discoteca, del JEC. Pero usted sabe por qué no se resolvieron, porque él no encontró a alguien que se lo hiciera por intercambio, porque no le gustaba pagar. Le gustaba resolver por intercambio. Entonces que no le digan al pueblo y no le den al pueblo más dolor de lo que está pasando. Ese día, en la mañana, se le volvía a informar que el plafón no se había cambiado de la piedra que le estaban cayendo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando yo le reclamaba a él, es lo que me decía a mí que yo no tenía discoteca. Una vez estaba él sentado con un teléfono hablando y casi le cae un pedazo a él mismo encima cuando se movió. Ellos tenían conocimiento constante. Esto no es por hacerle daño a nadie, ni porque uno tenga algo en contra de él, porque no es así. Esto es por la verdad, porque hay gente dolida, porque murieron 230 y pico de personas ahí, que pudo ser cualquiera. Ese día, a las 2 de la tarde, otra vez vuelvo y le escribo al señor Antonio y le digo que los problemas que habían en el techo constante no eran solamente que los plafones se caían por humedad. ¿Por qué razón? Porque constantemente se veían los plafones en el suelo que eran derribados por pedazos de concreto. Eran concretos que le caían y los rompían hacia abajo. Entonces, no era pensar que se iba a caer. No era pensar que se iba a caer. Era pensar que por lo menos una persona podía ser afectada hasta de muerte. Solamente la persona que él tenía de mantenimiento, que trabajó ese día, le dijo la información a él, porque salió en el expediente, donde él le dice, se cambiaron los plafones nuevos, se pusieron, pero Gregory sigue insistiendo que están cayendo pedazos del techo. Si la persona que está ahí de mantenimiento te está diciendo que yo, que soy la persona que siempre ha luchado porque lo tuyo siga ahí adentro, te está diciendo que yo sigo insistiendo que están cayendo pedazos del techo, ¿por qué no hacen lo que yo te dije? Quita los plafones que tú vas a ver si hay un problema en el techo. Es como cuando te caen a golpe y tú tienes unos moretones, si te quita la camisa tú lo ves. Porque yo no quería que eso pasara, porque a mí me duele. Porque duele lo que pasó ahí, porque lo que yo escuché y lo que yo vi ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamándote de abajo de los escombros, voceando tu nombre y tú de arriba, quitando pedazos para querer ayudarlos sin poder. Esto no se trata de querer tomar justicia en contra de ellos. No, hay un pueblo dolido. Que se olviden de que esto es por envidia, que aquí nadie le tiene envidia, que si ellos estuvieran sentados del otro lado también dijeran lo mismo. Ese día simplemente él le dijo, bien, cuando pasa el incidente con el cliente a las 11 y pico de la noche, yo soy quien va donde ese cliente y me pongo a su disposición de llevarlo al hospital. La señora Maribel ni siquiera fue donde él, ni siquiera a verlo. Y yo le hice señas que ese otro pedazo se podía caer encima, que lo mejor que podía pasar en esa noche era suspender eso, porque algo iba a pasar. Y la respuesta fue que no se podía porque esa fecha era buena. Y yo le dije a esa señora que está ahí, que ya lo sabe. Ese es el titular, señores. No se podía suspender la fiesta porque esa noche era buena. Pecado capital, señores. La lujuria, la angurria,
llenando tanto, gente multimillonaria que se pueden pasar ya la vida, lo que le queda de vida sin trabajar y pueden vivir una vida de lujo. Sabe que fue como mi madre en ese tiempo, esa que está ahí. Y por eso cada día yo lloro, porque me duele cada vez que me acuerdo de todo el que murió ahí. Yo le dije, doña, estamos pensando solamente en que la fiesta es buena y que la que viene es buena, pero lo que nos están advirtiendo, que yo presiento puede ser peor. Ella simplemente me dijo que no se podía. Ahí no hubo ninguna explosión. Ahí lo que sonó fue el estruendo de un techo completo que se derribó, señor. ¿Entiendes? Aquí hay un pueblo dolido. Si me hacen caso, si hacen caso a las advertencias que venían pasando una y otra vez, porque no fue la primera vez. Ese techo no se cayó sin avisar. Simplemente Manuel le dijo que iban a ir la gente de cielo acústico para setear el techo, como por capricho mío, para convencer a Gregory. No era capricho, los pedazos se veían en el suelo, el agua constante, los plafones. Entonces yo lo que quiero que sepan, señor juez, que yo lo único que pido, lo único que yo pido, es que se haga justicia verdadera, lo que realmente merece. Porque esto nunca va a ser por venganza, sino porque todo el mundo está sufriendo. Porque yo perdí 7 compañeros ahí, que ellos ni siquiera lo mientan. Porque ellos dicen que no eran empleados. Señores, es que Antonio Espaillat y su hermana son hijos de... aplicaron casi todas, vamos a ser sinceros. Aquí nosotros no hablamos por hablar. Aplicaron casi todos los pecados capitales. Aplicaron la soberbia, porque son soberbios, no dejan bajar su brazo, no se dejan coartar, no nada. La avaricia, la lujuria, la gula, la pereza, porque también son perezosos. Señores, el deseo excesivo de orden terrenal, dinero que tienen estos dos, es lo que tiene esta situación hoy en día, y que tenemos que estar contando 236 personas fallecidas. Esa gula, ese excesivo consumo, esa forma. La gula, cuando hablamos de gula, nos relacionamos a la comida y a la bebida, pero también es el deseo de alimentar su ego. Y la pereza, bueno, la pereza es una de esas. Tanta flojera, tanta falta de interés, porque también estaba eso, prestarle atención y prestar tiempo, ¿verdad? Actitud a resolver un problema que está aquí, ¿verdad? Gregory solamente dijo la verdad. Gregory no se ha inventado nada. Pero estos avariciosos, estos lujuriosos, estos soberbios, estos flojos, porque son flojos, señores, no le prestaron atención. No quisieron ellos combatir todos esos pecados. No quisieron pelear la avaricia con la generosidad. No quisieron castigar la lujuria con castidad. No quisieron molestar la gula con templanza. Ni quisieron castigar la pereza con diligencia.
Tal cual, señores. Por eso que nosotros tenemos que revisarnos qué es lo que pasa. ¿Por qué es que en nuestro país vamos a hablar, ocurren este tipo de hechos? ¿Por qué un Antonio Espaillat que tiene tanto dinero y una Maribel Espaillat, mujer multimillonaria en dólares, por qué dejan pasar algo tan simple? Lo dejan pasar porque ellos, primero, que el Estado Dominicano es un Estado que no corrige, no supervisa, no corrige y no sanciona. Esas vidas que hoy no están con nosotros, no están porque también el Estado que tenemos, que no hace nada, nuestras alcaldías lo que sirven es para cobrar y para tirarse fotos. Para eso que sirven. No sirven para más nada. No supervisan. Entonces Antonio Espaillat lleva a un señor. Mira al Piro, señor. Me gusta ver a al un Piro. periodista defensor de Antonio Espaillat dándole una galleta a un papá de una persona que falleció en el YC. Y se quilló porque el papá de una persona que murió en el YC le dijo que los Espaillat son una rata y le dio una galleta. Ustedes pidiéndole para allá, Ustedes pidiéndole para allá, Tírame a mí. Ustedes pidiéndole para allá, Eso es lo que tú dices. Ustedes pidiéndole para allá, Oíste, una sugerencia a los Espaillat, manejen a los perros suyos. Manejen esa gente. ¿Qué es lo que se cree ese individuo, señor? Dígame. Coño, maestro, usted jodiendo, Capel, usted jodiéndose por esa gente. ¿Tú no ves cómo esa gente tratan a Gregory? Que Gregory era su hijo, literalmente. Y lo tratan hoy como un desgraciado y quisieran hacer lo posible por desaparecerlo. No lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque se le complica.